En esta oportunidad vamos a escuchar pasaje de la entrevista con el ex premier Aníbal Torres, donde dijo muchas cosas. Mencionó que Pedro Castillo en su momento presentó el presupuesto para afrontar los fenómenos naturales, así como el caso de los huaicos, pero una vez más los incapaces del Congreso de la República Peruana no aprobó la plata para apoyar a los más pobres del Perú. También mencionó que el día de hoy los medios de comunicación están siendo bien pagados. También ha dicho que la gente del gobierno mentalmente no está bien de la cabeza, porque si no, ¿cómo se entiende que esté masacrando al pueblo peruano? Aníbal Torres también dio a conocer pues que Dina Boluarte habría conocido pues de este dinero en el cual hoy lo están acusando. También mencionó que Castillo nunca tuvo conocimiento pues de este fenómeno natural. Es cierto, o sea, aquí yo pienso que nadie va a saber pues meses antes de lo que va a ocurrir. Estos eventos siempre se programan pues faltando 15, 20 días, un mes, pero de ahí a que 3, 4 meses, yo creo que aquí ha salido ya a mentir la gente del gobierno para tratar de eludir su responsabilidad. También mencionó que está prohibido visitar a Pedro Castillo. También Aníbal Torres el día de hoy le preguntaron pues si es que iba a postular o no a la presidencia del Perú. Aníbal Torres mencionó que hoy hay muchas regiones, así como el caso de Puno, Cusco, Ayacucho, y no solo ello, por si acaso, aquí también en Lima, en la misma capital de Lima, hay muchos que están pidiendo que Aníbal Torres pueda postular a la presidencia del Perú. Yo soy un convencido que si Aníbal Torres postula, estaríamos hablando pues del próximo presidente. La verdad que la gente le tiene mucha admiración y yo creo que ganaría de lejos las presidenciales, pero hay un pero aquí. El día de hoy los congresistas están muy preocupados. Hay mucha preocupación dentro del Congreso peruano, donde hoy están buscando cómo inhabilitar a Aníbal Torres, porque saben que si Aníbal Torres postula, ganaría de lejos las presidenciales. Entonces es la manera como han ido el Congreso y el Poder Judicial ha ido persiguiendo a los líderes progresistas del Perú, y muchos de ellos injustamente el día de hoy están detenidos. Vamos a escuchar pasajes pues de las declaraciones que dio al respecto el ex premier de la República Peruana, Aníbal Torres. El expresidente del Consejo de Ministros, el doctor Aníbal Torres, a quien le damos la cordial bienvenida a través de la multiplataforma de Radio Yaraví con todas las voces. Carlos Maceta, Seris Malaver frente a los micrófonos. Doctor Aníbal Torres, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y a todos sus oyentes. Así es, el saludo respectivo desde la Ciudad Blanca de Arequipa, doctor Aníbal Torres. Bueno, la situación y la coyuntura política está bien movida, por lo menos estos últimos meses, mi estimada Carol, sobre todo con lo que se le ha vinculado también a la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, de haber recibido dinero en campaña política y que no habría sido declarado ante la OMP ni mucho menos reconocido. Y algunos detalles más que se están dando, mi estimada Carol, ¿no? Doctor, ¿qué nos dice usted al respecto, por favor? Bueno, la verdad es que no vivimos en un Estado de Derecho. Hay bastante corrupción ahora en el Estado, pero que no se da publicidad. Están muy bien pagados los medios de comunicación en Lima para solamente sacar lo que es favorable al Ejecutivo, al Legislativo, pero el país está en una carrera cuesta abajo y que parece que nadie lo para, porque esta gente, como ha dicho el gobernador de Puno, ¿no? Parece que mentalmente no estuvieran bien, no tienen ninguna capacidad para gobernar, solamente se mantienen no sobre la base de las armas, de la presencia de la policía, del ejército, o lo que se ha hecho pues matar a una serie de personas, más de 70 personas. Ayer ha muerto otra persona también afectada, ¿no?, por estos ataques de las fuerzas del orden.
Ya. Ahora, pero sobre el caso que se le vincula a Dina Boluarte, donde se da a conocer que habría recibido dinero para su campaña por parte de Henry Shemaburuku, a pesar de que ella ya se ha pronunciado, ¿usted a qué conclusión puede llegar? ¿Habría recibido o no habría recibido dinero Dina Boluarte? Y bueno, bueno, parece que las pruebas están allí. Ella ha dicho que no conoce a la profesora, de dónde provenían esos pagos. La profesora ya ha salido a declarar. Ya la vi. Y también ya ha dicho que se han difundido algunos audios de la señora Dina que sí se conocen, que sí estaban no muy relacionadas estas personas. Pero como le digo, aquí lo que se pretende es esconder todos esos actos de corrupción que provienen del gobierno actual, y todos se han centrado en atacar a Pedro Castillo como dé lugar. Por ejemplo, con estos hechos que se han producido en el norte con las lluvias, algunos colegios han sido malogrados y dentro de ellos algunos colegios redaccionados por Castillo. Pero ese hecho de las lluvias torrenciales son hechos fortuitos que nadie ha podido prever que se produzca en esta magnitud, y no solamente han destruido colegios refaccionados con reconstrucción con cambios, sino también otros colegios, otras obras hechas por otras gestiones. Pero hay que sacar, pues, según ellos, solamente algún colegio que ha sido afectado y que ha sido refaccionado durante el gobierno de Castillo. O sea, el propósito es atacar al gobierno de Castillo. Decir, por ejemplo, como lo menciona allí un periodista, el gobierno de Castillo fue un desastre. Desastre es el que tenemos actualmente, es verdaderamente un desastre. Todos los precios de los productos han subido enormemente, al menos en la capital. Doctor Aníbal, enfrentamiento a los daños producidos por esos hechos naturales, ellos no están en capacidad de hacerlo, no tienen la aptitud de hacerlo. Las cosas no se hacen Aníbal solamente con buena voluntad, sino que además se requiere tener conocimiento, tener experiencia, conocer la realidad. Justamente sobre el impacto que ha tenido estas últimas lluvias, precipitaciones pluviales en el norte de nuestro país, y con las buenas tardes del caso, doctor Aníbal, en su momento el premier Alberto Otárola ha señalado que el gobierno de Pedro Castillo tenía reporte justamente de tsunami sobre estas lluvias, sobre estas precipitaciones pluviales. Usted ha conformado el gabinete ministerial en su momento, incluso ha sido titular de la PSM. ¿Tenía conocimiento el gobierno del profesor Pedro Castillo sobre este reporte de tsunami, sobre estas lluvias que iban a acontecer? Nadie ha tenido conocimiento sobre la magnitud de estos hechos. Estos son hechos fortuitos, hechos provenientes de la naturaleza que no se han podido prever en esa real magnitud. Pero además en el gobierno de Pedro Castillo, en el presupuesto se consignó una cantidad para estos hechos, para estos casos de contingencia, que el Congreso de la República no lo aprobó. Pero veamos ahora, pues, ¿qué hacen? Estamos viendo incluso en algunos lugares que hasta en eso existe discriminación. Han sido afectados los barrios acomodados, y los barrios pobres atienden a los barrios acomodados. Está bien que se atienda al barrio acomodado, pero también hay que atender al barrio pobre. O sea, continúa ese acto de discriminación y la gente se está dando cuenta. Si no, averiguan ustedes mismos, que son periodistas, lo que está pasando en Punta Hermosa. Claro. El actual el actual presidente del Consejo de Ministros, también el señor Alberto Otárola, ha calificado a Dina Boluarte como una persona pulcra. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, así es, los corruptos se califican de esa forma y ven solamente el mal en los demás. Durante el gobierno de Castillo, los hechos irregulares, como lo dijo el mismo presidente, que se sancionan severamente, no había ninguna protección. Pero ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos un poder ejecutivo, la mayoría del poder legislativo, el poder judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, todos concentrados allí para ampararse entre ellos mismos y no investigarse las cosas malas que existen. Si no, revisen ustedes también el caso de la señora fiscal de la Nación, en donde hay tremendas irregularidades,
y sin embargo es la que persigue implacablemente a Pedro Castillo y quiere encontrarle, no, de todas maneras, irregularidades, pero pruebas no pueden presentar. Hasta ahora, el caso del Español, miren ustedes, ya tuvieron que ponerlo en libertad, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿Es cierto eso? ¿O es un bloom? ¿Qué cosa es eso? ¿No? Estamos en una situación muy difícil. Es perseguido la gente del pueblo, no la gente de arriba. Miren ustedes los más de 60 fallecidos. ¿De dónde provienen? Son gente que provienen de los pueblos alejados, son gente que provienen del campo, son gente que provienen de la selva, son gente del pueblo, de los lugares más pobres. Ellos los han matado. ¿Los han matado por qué? Los han matado, parece como si fuera un acto de venganza por haber votado por Castillo. Doctor Aníbal. Y entonces los han tratado así. Pero, ¿qué hubiese, yo les pregunto a ustedes periodistas, yo les pregunto, ¿qué hubiese pasado si hubiese fallecido, no hubiesen matado, hubiesen asesinado a una o dos personas del poder económico? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué es lo que hubiese sucedido? No, allí sí, esa es una manifestación evidente de la discriminación, del racismo que existe en nuestro país y que hay que cambiar. ¿Usted como integrante en su momento del gabinete que conformó Pedro Castillo ha observado o notó algo que le generara suspicacia? Porque Dina Boluarte en su momento también asumió el cargo de ministra o la titular del MIDIS, de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Notó algo durante este tiempo, durante este periodo que usted conformó el gabinete ministerial, algo sospechoso que le haga notar algo que le llamase la atención? Bueno, hechos irregulares, no, pues solamente no las denuncias que habían y que exigíamos que se investigue y se investigue rápidamente. Pero aquí las investigaciones pues demoran una eternidad, ¿no? Lo de la señora Dina, por ejemplo, ella siempre ha estado complotando contra el presidente, eso era ya una realidad. Pero sin embargo decía que en caso de que Pedro Castillo fuera vacado, ella renuncia. Eso lo dijo cuántas veces, y lo dijo públicamente. ¿Y ahora qué cosa hay? Y se ha cambiado de una posición política, no de izquierda o de centro izquierda, a la extrema derecha ahora. ¿Eso es posible en un ser humano? ¿Cómo es eso? ¿A qué se debe ese cambio? Claro. ¿Ha tenido la posibilidad de visitar a Pedro Castillo estos últimos días? No, yo no puedo visitar a Pedro Castillo ni a todos los que están... Por el tema de la investigación. Sí, yo estoy prohibido, no por resolución judicial. Queda claro. Ahora, hay otra situación que también se ha dejado de entrever en estas últimas horas o en estos últimos días. Usted sabe perfectamente, doctor Aníbal Torres, que en estos últimos tiempos ya no es Lima la que pone al presidente de la República o al próximo presidente de la República, ¿no? Hoy en día distintas regiones, tanto en el norte, en el centro y en el sur del país, bueno, se han determinado también muchísimas cosas. ¿Hay la posibilidad de que usted sea candidato a la presidencia de la República? Mire usted, eso lo solicita permanentemente, especialmente la gente del sur, especialmente Puno, Cusco, ¿no? Madre de Dios, incluso Ayacucho, lo solicitan permanentemente, pero no es fácil tomar una decisión al respecto. Está en estudio, no podemos desechar eso. Tenemos que trabajar junto a la población. Yo ya he recorrido bastante, un tramo grande de mi vida, y debo irme haciendo algo, pero haciendo algo por los más pobres. Como he dicho, en el Perú nos tenemos que unir todos, los ricos, los de la clase media, los pobres y los más pobres. Todos tenemos que reunirnos para sacar a nuestro país adelante, pero dando la preferencia, por supuesto, a los más pobres y a los pobres. Y hay los mecanismos para hacerlo, conocemos esos mecanismos, no pura demagogia, a veces como decir un discurso por allí, un bonito discurso, pero en esencia no hay nada porque no se conoce la realidad, ¿no? De manera que hay esa posibilidad, pero se han enterado en el Congreso de esto, de que hay la posibilidad de que yo candidate a la presidencia de la República. Yo estoy informado por congresistas mismos que dentro del Congreso hay una preocupación enorme y están viendo la forma de inhabilitarme para no poder candidatear. A eso se dedica el Congreso de la República, que tiene una aceptación ya mucho menos del 6%. Ya no lo acepta nadie.
no tiene ninguna legitimidad social, tiene solamente una legitimidad legal, lo tiene porque han sido elegidos por el pueblo, pero legitimidad social no lo tienen, el pueblo los rechaza, no permanentemente, les han dicho que se vayan, en todos los idiomas, les han dicho al legislativo y al ejecutivo que se vayan, pero ¿han hecho caso ellos a la voluntad popular? No, ellos están imponiendo allí para satisfacer sus intereses personales y para satisfacer los intereses de la clase pudiente a los cuales se han sometido. En ese sentido, doctor Aníbal, y pensando en más adelante, entendemos que esto va a estar en evaluación, en una eventual candidatura suya, ¿postularía con algún partido ya formado o usted impulsaría un nuevo partido? Mire, yo no tengo ningún partido, no pertenezco a ningún partido. He sido invitado, sí, a partidos ya formados y a partidos en formación. Tendría que ser no con uno de ellos, no, porque ese es el mecanismo, no hay otro. Yo no formo parte de ningún partido ni estoy formando un nuevo partido político. ¿Sería justo o injusto si el día de hoy, en horas de la tarde, se aprueba en el Congreso de la República la acusación constitucional contra los exministros de Estado, Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta? Bueno, eso nosotros sabemos, ¿no?, que allí no hay justicia. En el Congreso de la República no hay justicia. En el Congreso de la República solo se persigue sancionar a los adversarios, no a los de los propios grupos, no. Hay cuantos congresistas por faltas muy graves que están siendo procesados en el Congreso desde hace tiempo, pero no sucede nada. Pero aquí, como se trata de adversarios, como son Huertas, como son Betsy Chávez, como son Sánchez, no, a ellos sí pues son oposición y hay que sacarlos lo antes que sea posible, y si es posible suspenderlo en el ejercicio de la función congresal. Eso es lo que está haciendo el Congreso. El Congreso no hace nada positivo para el país, sino únicamente se ha encargado, no, de limpiar todo aquello que le sea obstáculo, todo aquello que le sea oposición. ¿Modifican las leyes para quién? ¿Para beneficio del pueblo? No, para beneficio de unos cuantos, para beneficio de la clase pudiente, para beneficio de ellos, pero para beneficio del pueblo no. Ellos no gobiernan en función del interés común, sino en función del interés particular. Bien, seguirá siendo, ¿no?, una especie de, más o menos ahí, seguir haciendo esta pregunta. ¿Quién le escribió el discurso a Pedro Castillo para poder dar el golpe de Estado? ¿Quién? Bueno, dicen que yo he escrito el discurso porque hay muchas frases mías allí en ese discurso. ¿Cuántos en el Perú repiten esas palabras mías dadas en los discursos, tanto en los consejos descentralizados, en la ejecución de obras, en la instalación de mesas de diálogo? No, por primera vez en la historia del Perú, por primera vez en el gobierno de Castillo ha podido desnudar realmente cómo es el Perú, una sociedad extremadamente racista, clasista, no, discriminadora, y eso ahora todos los peruanos lo saben, y hasta en la cumbre del cerro lo han entendido los peruanos y repiten eso. No, yo he mencionado cuántas veces la economía social de mercado, por ejemplo, no, etcétera, de manera que muchas de esas expresiones incluso los ha repetido la propia presidenta, la señora Dina, y lo repiten por todo sitio, ¿no? De manera que no es extraño de que aparezca eso en el discurso del presidente. Bien. Que no sé quién hizo ese discurso, ¿no? Y tampoco sé por qué tomó la decisión de dar ese discurso. Lo cierto es que con la lectura de ese discurso no ha causado ningún daño al país. Con un discurso no se da golpe de Estado, se da golpe de Estado con el auxilio de las Fuerzas Armadas, con el auxilio de la Policía Nacional. No, el leer un discurso en esa forma no significa nada, no constituye delito, porque el delito de rebelión que ellos dicen que ha cometido Castillo es absurdo, porque para que haya delito de rebelión se ha tenido que levantar en armas, y Castillo no se ha levantado en armas, no ha tenido el auxilio de las fuerzas, de la fuerza allí pública, no ha tenido ni siquiera un alfiler. Es como decir que una persona se para frente al Palacio Legislativo, levanta su banderita y dice
no, se cierra este Congreso y entonces ya habría que procesarlo por el delito de rebelión. Esas cosas solamente suceden en el Perú, pero así es, la justicia en el Perú es así, no se ajusta al ordenamiento jurídico. Bien, doctor. Lo otro, lo de la vacancia del presidente. Ese mismo día 7, el Congreso de la República baja al presidente por permanente incapacidad moral por el hecho de haber intentado cerrar el Congreso. Así lo dice en su resolución. De manera que ese es un nuevo hecho para la vacancia. Para eso se requería de que exista una moción de vacancia. No existía la moción de vacancia. No existía en el Pleno el debate para admitir esa moción, porque esa moción no existía. Tenía que respetarse los plazos. O sea, no debía realizarse ni antes de los 3 días ni después de los 10 días de haberse aceptado esa moción. Pero si quería acelerarse, la ley lo permite, el Congreso, el reglamento del Congreso, el artículo 89A, dice que si querían hacerlo en un plazo menor o si querían hacerlo en un solo acto en donde se debata y se vote, se tenía que contar con las 4/5 partes del número legal de congresistas. El número legal de congresistas son 130. No, las 4/5 partes son 104, pero la votación fue solamente de 101. Por lo tanto, vacancia legalmente no existe, pero los medios de comunicación no comunican eso, que lean cuanto menos, no que salgan los medios de comunicación, que salgan los juristas que tenemos, que salgan a los medios de comunicación y analicen el artículo 89A del reglamento del Congreso. Vacancia no ha habido. Bien. De manera que formalmente, realmente el presidente del Perú es Pedro Castillo. Por eso es que la mayoría de la población ahora dice que la presidenta Dina Boluarte es una usurpadora. Con muchísima razón, ¿no? Porque así es conforme al ordenamiento jurídico. Quedó clarísimo.